George Cavasirus describe cómo la noche del 10 de julio experimentó un evento intenso y profundo. Sin advertencia previa sobre el contenido, sintió un cansancio repentino que le indicó que debía acostarse de inmediato. Una señal que reconoce cuando algo mayor está a punto de ocurrir. Alrededor de las 21 horas y 18 minutos fue recogido. Permanece consciente durante el proceso de transporte. Una energía retira las cobijas, su cuerpo flota y es elevado. Explica que el ritmo de giro de los átomos se modifica, cambiando la vibración molecular y permitiendo el desfase de la materia física de este mundo. Es transportado a través de un haz de luz en forma de túnel o, en ocasiones, de un vórtice. Atraviesa el techo, las estructuras de madera y el tejado de hierro y entra en la nave por la parte inferior. La nave pertenecía a Solar Warden, una parte del programa espacial secreto SSP, con presencia permanente en la zona debido a la cantidad de personas vinculadas al SSP que residen allí, muchas de ellas sin ser conscientes de su participación. George aclara que cuando se habla del SSP, en ese contexto no se refiere únicamente a operativos convencionales, sino que incluye a un gran número de semillas estelares encarnadas. Existe una protección y vigilancia considerable para quienes forman parte de la tripulación de gestión mayor que ha elegido voluntariamente y con valentía realizar este trabajo. Sin esta organización, a la que describe como el departamento altruista del SSP, muchos habrían sido eliminados hace tiempo. Se trata de una construcción multidimensional vasta que opera en numerosos ámbitos de la vida y trabaja a nivel creacional, en relación consciente con las inteligencias creacionales. Esta pureza proviene de la unión completa con las inteligencias creativas primas, el reino de la naturaleza, lo planetario, lo solar, lo galáctico, lo cósmico, lo universal, lo multiversal y la inteligencia del gran universo. Se opera desde el campo unificado y esto diferencia el camino natural del amor, la vida y la luz de los sistemas imperiales. Este regreso de George, marcado por la alquimia personal y la reconexión con su trabajo, sienta las bases para comprender la magnitud de los eventos galácticos que se están desplegando y su resonancia directa en la Tierra. George explica que la estructura fractal anidada del universo es la razón fundamental por la que el Tratado de Paz pudo materializarse. Cada sistema estelar de esta galaxia es en realidad un reino galáctico completo que se ha comprimido e incorporado. Contiene miles de millones de estrellas y cuatrillones de formas de vida, junto con todo el conocimiento y la sabiduría acumulados a través de las experiencias de vida de esas formas. Esta comprensión genera la densidad que se percibe. El genio detrás de este proceso pertenece a la inteligencia universal. El siguiente nivel fractal anidado es el sistema solar. El Sol es la expresión unificada de todas las estrellas de la galaxia en una sola manifestación solar. El ser solar, su espíritu y su alma concentra toda la luz visible del cosmos en una expresión unificada. El sistema solar constituye el cuerpo del Sol. El planeta Tierra es a su vez un fractal del sistema solar. La Madre Universal, la Madre Galáctica, se incorpora como este planeta hermoso. En la cultura antigua de George se la conoce como Christi Sofía, porque en el núcleo del planeta reside una versión femenina de ese Sol, que se expresa de manera masculina en esta época. La humanidad es un fractal del planeta. Cada ser humano posee un sol interior, la luz del alma, la esencia estrella del alma. Incluso en el Evangelio oculto de Juan se señala que el cuerpo es el templo del Hijo del Hombre, el verdadero templo de Salomón, no la construcción de ladrillos y mortero de Oriente Medio. Esta estructura fractal explica por qué la alquimia realizada en la Tierra tiene efectos tan profundos. Muchas personas, en una proporción aproximada de 80% femenino y 20% masculino, adoptaron el dolor y el sufrimiento del sistema de Eridani para alquimizarlo. No solo procesan desequilibrios kármicos personales, sino también los de diversas naciones estelares del reino galáctico. La especie humana es mucho más sustancial y significativa de lo que cualquier dios o narrativa imperial permite recordar. La inteligencia galáctica misma estaba cerrando un enorme eón. Varias eras forman una época y varias épocas forman un eón. Estos ciclos no son números fijos, fluctúan porque dependen de las relaciones naturales de la vida con la creación.
Al cerrarse este eón de profundo viaje hacia la separación, las madres galácticas comenzaron a transmitir energías de armonía desde el núcleo hacia afuera. Esto impactó significativamente a todas las naciones estelares. Muchas perdieron interés en los juegos de guerra y manipulación. Se produjeron numerosas reuniones diplomáticas. La última pieza del rompecabezas era el sistema Eridani, el eje central del conflicto entre Orión y Alpha Draconis, debido a las rutas comerciales que los conectaban. La mayoría de las personas que encarnaron estos códigos kármicos, especialmente mujeres, pero también hombres, vivieron vidas de profundo sufrimiento con abducciones, guerras mentales, psicológicas, emocionales, energéticas y traumas físicos. Gracias a la naturaleza fractal y a la alquimia intensa y comprimida realizada en la Tierra, se logró la paz. No todas las facciones tribales de Alpha Draconis desean la paz, pero la mayoría sí. Han alcanzado un nivel de maduración y han dejado de jugar a la culpa, el dolor, la violencia, el control y la dominación. Lo mismo ocurre con las facciones de Orión. Orión representa la expresión arquetípica masculina a nivel estelar, la encarnación de la galaxia de Andrómeda, el esposo natural de la Vía Láctea, que es la madre. Alpha Draconis representa el arquetipo del hermano celoso que se adentró más profundamente en la separación y se opuso a Orión. De ese sistema surgieron las facciones reptilianas draconianas. La nebulosa de Orión es la fuente energética que sostiene toda esa arena. Los antiguos conocían estas realidades a través de la relación consciente, no por mera imaginación. Con el paso del tiempo y el viaje hacia la separación, el velo se espesó, pero al cerrarse el ciclo se regresa a ese conocimiento. Para comprender el alcance del Tratado de Paz es necesario entender la jerarquía de las fuerzas de separación. En la cúspide se encuentran los dioses, a veces denominados arcontes. El principal de ellos es el demiurgo, un constructo de ego cósmico distorsionado. Esta inteligencia se halla detrás de todas las fuerzas de limitación y de las estructuras de separación respecto de la unidad. Es un trono, el dios de los dioses, el que pretende ser el creador de todo lo que existe. El universo es un constructo de luz basado en expresiones contrastantes, lo que se conoce como yin y yang o la forma de onda. Por la propia naturaleza de este universo, sí existe la inteligencia creativa prima. Debe existir también un ser que no es de este universo, que ha entrado en él y ha reclamado ser el creador de todo. Ese ser es el constructo de ego distorsionado. Carece de forma, es pura esencia de identidad separada que vive en su propia realidad diluida. Alrededor de él se agrupan dioses ministros que actúan como módulos de interfaz. Yahvé es uno de ellos, al igual que Alá y lo que muchas tradiciones llaman simplemente Dios. Estos dioses de las religiones son completamente distintos de la inteligencia creativa prima del universo. Josh relata que en 2003 tuvo una experiencia directa en lo que presenció como la energía de adoración de miles de millones de personas en la Tierra se dirigía hacia estas entidades dioses de interfaz y desde allí fluía hacia el constructo de ego distorsionado principal. Esa energía es sifonada y alimenta a estas entidades. Solo un pequeño porcentaje de la humanidad es consciente de su verdadera existencia como seres que co-crean en igualdad con la inteligencia creativa, provenientes de más allá del universo. La vida nunca ha sido creada, es infinita y eterna, sin principio ni fin. Los universos surgen cuando un ser infinito se expresa y esa expresión se manifiesta como forma. Otros seres eternos pueden unirse a esa creación. El campo unificado dentro de este universo constituye la puerta de regreso a la naturaleza infinita más allá. En el infinito y lo eterno predominan la sensación de aventura, la alegría, la curiosidad y el amor. Los dioses que solicitan adoración e incluso sacrificios se encuentran profundamente separados. Controlan las narrativas a través de sus ministros y dictan a las masas lo que debe considerarse realidad. Algunos, como Atenea y Prometeo, apoyan genuinamente a la humanidad. Yahvé, en cambio, es uno de los dioses profundamente enfurecidos y celosos que desprecian lo que la humanidad realmente es. El problema central reside en los dioses y los imperios. Los imperios son máquinas gigantes que conquistan, asimilan y consumen todo a su paso. Una vez que se identifica qué dioses e imperios constituyen la toxicidad de los dominios cósmicos, se trascienden sus narrativas. Se puede respetar su modo de vida sin participar en él ni regresar a los reinos de conflicto para sentirse seguro dentro de un imperio.
El diseño original de este planeta y de la especie humana consistía precisamente en trascender todo eso, alquimizarlo de vuelta a la unidad. El Tratado de Paz en Epsilon Eridani representa el mayor encuentro de este tipo ocurrido en toda la existencia del reino galáctico. Todas las naciones estelares estuvieron representadas. No se trató de una firma sobre papel ni de un acto protocolario convencional. Se estableció una vasta arena donde las fuerzas vitales y los flujos intencionales del alma, el espíritu y la conciencia de cada nación estelar se expresaron en tiempo real. El espíritu es la energía amorosa sin forma, la conciencia es la energía de la mente cósmica, el alma es la totalidad unificada de la que emergen ambos. Cada nación estelar se manifiesta como una representación fractal en tiempo real de su propia inteligencia. George describe la belleza de contemplar cómo estas energías de fuerza vital, que representan toda la vida dentro de cada encarnación estelar, danzaban e interactuaban entre sí. Fue una de las experiencias más hermosas que ha presenciado en su existencia dentro de este universo. Esa danza energética constituye la verdadera ratificación del tratado. El proceso se observa en tiempo real. Cualquier desviación del compromiso se hace visible de inmediato. Los representantes no fueron líderes imperiales tradicionales elegidos por votación o por jerarquías de poder. Fueron los ancianos sabios que mantienen la relación consciente más profunda con la inteligencia estelar de su propio sistema. En el camino natural, todos viven en relación consciente profunda con los creadores primarios de los reinos que ocupan. Las facciones de Alpha Draconis enviaron a aquellos ancianos cuya unión energética con la inteligencia del sistema Alpha Draconis era más completa. Lo mismo ocurrió con Orión y con las demás naciones. Incluso la indumentaria de estos representantes era una expresión energética de su nación estelar, con movimientos de energía extraordinarios. Los líderes imperiales que han decidido regresar a la paz mantienen relaciones diplomáticas y deliberaciones con estos ancianos sabios. Algunos de ellos mismos comienzan a establecer relación consciente con la inteligencia de su entorno estelar. En Orión, solo un sistema estelar continúa eligiendo la separación y los reinos de conflicto. El resto regresa a la paz. En Alpha Draconis, 3 facciones tribales desean permanecer en la separación. El resto está regresando. Los códigos de armonía se envían de vuelta a las respectivas naciones estelares, y los ancianos sabios guían a sus pueblos hacia los cambios necesarios. La acción principal y prioritaria consiste en que el mayor número posible de personas de cada pueblo regrese a la relación consciente con las inteligencias creativas primarias de sus reinos, abandonando el estado de separación. Este mismo principio es el que George enseña desde hace casi 2 décadas, y el que debe ocurrir en la Tierra. Muchas narrativas provenientes de canalizaciones de seres de la Federación u otros grupos extraterrestres no abordan este punto porque operan dentro de constructos imperiales y permanecen profundamente inmersos en la separación. Los que eligen permanecer en la separación serán puestos en cuarentena en líneas temporales sintéticas, estrechamente aisladas del resto del reino galáctico. Solo unas pocas dimensiones permanecerán profundamente separadas. Todo lo demás en el reino galáctico avanza hacia la armonía. El sistema liriano, que protagonizó el segundo mayor conflicto después del de Orión, también está abandonando sus caminos imperiales. Solo 2 facciones desean continuar en la separación. El efecto de onda del Tratado de Paz de Eridani ya alcanza las orillas de la Tierra. George es testigo de personas que son encarnaciones de representantes prominentes, líderes y ancianos de estas naciones estelares. Son personas cotidianas, sin posiciones significativas dentro de las jerarquías políticas o espirituales de este mundo. El sistema completo, desde el Consejo Local hacia arriba, está impregnado de toxicidad imperial. Existen algunos individuos dispersos que pertenecen a la vía natural y actúan como agentes encubiertos, pero la mayoría de los verdaderos ancianos, líderes y representantes son personas como cualquiera, individuos ordinarios. Esta vez, el esfuerzo es de base. La revelación verdadera procederá de la gente común y de quienes escuchan estas palabras, no de las fuentes oficiales. Estas últimas responden a sus señores. Algunas pueden desempeñar temporalmente un papel de doble agente o parecer sombreros blancos, pero la realidad es que la humanidad misma es la que ha estado esperando. Los ancianos de las naciones estelares exteriores ya habían comenzado a abandonar los caminos imperiales, a regresar a la quietud interior y a conectarse con el campo unificado de la creación. Muchos de sus pueblos ya se encontraban en ese proceso. La especie humana no es un simple fractal o una célula de un cuerpo mayor.
Su existencia completa dentro del gran universo de luz es una experiencia de co-creación consciente e igualitaria. Los seres humanos provienen de más allá del universo y eligen limitar su conciencia para participar en estos reinos. Solo ciertas realidades dentro del espacio galáctico están veladas. El velo que experimentan la mayoría es una membrana de conciencia. Una vez que se trasciende, se recupera la soberanía verdadera y se regresa a la vía natural del amor, la vida y la luz, al campo unificado. Desde allí se perciben todas las realidades limitadas, las frecuencias y los constructos de conciencia que operan detrás del velo. El mayor desafío que enfrenta cualquier ser, ya sea humano, terrestre o perteneciente a civilizaciones extraterrestres, es soltar las identidades construidas a través de las narrativas imperiales. Ese es el mayor obstáculo. El Tratado de Eridani fue un compromiso auténtico, visible en tiempo real a través de la representación energética de los sistemas estelares. La verdadera iluminación espiritual es la realización inherente que surge dentro de lo más profundo del ser. No se trata de alcanzar algo que no existe, lo único que falta es la percepción en la propia mente. El resto del ser ya está presente, esperando. El camino de regreso es simple, aunque la mente programada por el imperio lo complica, hay que salir de la matrix de la conciencia. La asimilación no se limita a este plano planetario ni a los gobiernos, es una matrix multidimensional de conciencia. Hace 12.500 años, en el último gran reinicio, se colocó la Luna alrededor de este planeta, origen del gran diluvio documentado en los registros geológicos y en las tabletas sumerias. En ese momento se modificó el genoma y el constructo humano. Se insertaron e infundieron el sistema de chakras, la kundalini y la glándula pineal. La glándula pineal es la fuente de esa matrix de conciencia multidimensional. Para recuperar el diseño original de la especie es necesario ir más profundo, debajo del sistema de chakras, de la kundalini y de la glándula pineal. Se llega a las tres esferas, la esfera estelar, la dantian y la esfera terrestre. Esas tres emergen de una sola esfera más profunda, la esfera unificada. Al alcanzarla se regresa a casa. Josh afirma que no volverá a abandonarla. Personas de todo el mundo le escriben para confirmar que han experimentado lo mismo. Hombres adultos lloran en su presencia tras haber abierto su esencia estrella del alma, y sus vidas, su familia y su manera de vivir se transforman por completo porque han regresado al campo unificado. La clave práctica que George enfatiza una y otra vez es de una simplicidad radical. La mente, adicta a la complejidad programada por el imperio, encuentra difícil precisamente lo más sencillo. No se requieren sanaciones sonoras, meditaciones elaboradas, ejercicios de respiración ni estímulos externos. Basta con la propia quietud, sentarse en silencio, permitir que la respiración se ralentice de forma natural hasta casi detenerse durante largos periodos, e interiorizarse en un estado de profunda relajación. Desde allí se regresa al alma y se establece la conexión con el campo unificado. Está justo debajo de la nariz, presente todo el tiempo, aunque la mayoría no lo sabía. 5 o 10 minutos diarios al comienzo son suficientes. Quien desee facilitar el proceso puede acercarse a un árbol grande, colocar las manos sobre él y permanecer unos minutos conectando con su energía. Los árboles procesan las emanaciones distorsionadas del ego humano, las reciclan y devuelven oxígeno limpio. Son aliados profundos. Esa quietud sentida junto al árbol se puede recordar luego en casa. Al priorizar este regreso al centro del alma se abre la puerta a la creación misma. Se comienza a recordar quién se es realmente. Se deja de operar desde programas e identidades falsas y se expresa el alma auténtica. La calidad de la convicción depende de la autenticidad de esa expresión. Este mismo proceso es el que permitió el Tratado de Eridani, un compromiso real, no discursivo, visible en la danza energética de las inteligencias estelares. Josh insiste en que no se trata de una narrativa personal ni de una opinión, es el constructo real de la creación, conocido por toda la vida que habita en la vía natural del amor, la vida y la luz, que constituye la abrumadora mayoría de la existencia en el universo. Quienes permanecen detenidos en las tecnologías insertadas y en los caminos de iluminación ofrecidos por el imperio, solo perciben las narrativas que les han sido entregadas. Al ir más allá, debajo de esos constructos, se recupera el punto de referencia original. La vida natural no se construye a partir de números y geometría. Es un tejido de flujos, de intención, un tapiz vivo sin rigideces. Los reinos sintéticos, en cambio, se edifican sobre números y geometría sagrada. Mientras se permanezca identificado con las narrativas imperiales,
y con sus caminos espirituales, se juzgará y ridiculizará cualquier información que apunte al diseño original. Sin embargo, cada individuo puede experimentar por sí mismo esta realidad con facilidad, siempre que suelte las inversiones e identidades fabricadas. El planeta y la especie fueron diseñados para trascender los juegos imperiales, alquimizarlos de vuelta a la unidad y superarlos. Muchos en la Tierra ya lo están logrando. El Tratado de Epsilon Eridani es la expresión galáctica de ese mismo proceso. Sus efectos ya se manifiestan aquí. La revelación verdadera no llegará desde las estructuras oficiales, sino desde la base, desde cada persona que elija regresar a su quietud interior y vivir desde el campo unificado. En una segunda entrega, Josh compartirá la actualización proporcionada por 3 almirantes sobre los desarrollos relacionados con la revelación que se están produciendo en Estados Unidos y a escala global. Gente, aquí os dejo este vídeo para que sigáis informados y sobre todo suscribiros y darle a like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo.